noches, edición número 613 entre ustedes y nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, Jorge. Hoy te voy a proponer debatir con dos invitados muy especiales, la doctora Úrsula Basset, profesora de familia de la UCA, de la UBA y de la Austral, y Santiago Santurio, profesor en filosofía y creador o uno de los mentores de El Frente Joven, una ONG que tiene la particularidad de apoyar a situaciones embarazadas y acompañarlas en situación de pobreza o vulnerabilidad. Ya anticipo de qué se trata el tema para todos los televidentes. Vamos a debatir de un tema que hoy está generando una polémica, un debate, por cierto, rico en la sociedad argentina, que es sobre la legalización del aborto. Yo en esto no puedo ser evidentemente neutro, porque además como diputado me va a tocar votar este tema, y desde ya me opongo a la legalización del aborto. Lo hago porque entiendo que, con esto hago un breve resumen, que la vida y la dignidad humana son valores no negociables. Pero entiendo también que el aborto es una tragedia para la mujer que tiene que abortar, es una tragedia para el por nacer, es una tragedia social que evidentemente nos interpela a todos y lo que hace que tengamos que actuar con mucha más madurez, que no se ha hecho precisamente desde hace más de una década, cuando se sancionó la ley de salud reproductiva, cuando se sancionó la ley de educación sexual, que es trabajar sobre la prevención, trabajar sobre políticas que eviten que tengamos que llegar a la situación de tener que sesgar una vida humana. Como es el chico por nacer, la persona por nacer. Chico o chica, porque cuando hablamos también de esto es necesario destacar que, porque muchas veces, y hoy lo habíamos hablado, cuando tanto se habla y se pregona de ni una menos, también hay que pensar que ni una menos es la niña que está en el vientre de la mujer por nacer y que se pretende terminar con su vida. Esto lo queremos hacer de una manera madura, sin apelar ni a golpes bajos. Hoy se está debatiendo con esas características, con esas calidades en el Congreso Nacional, y bienvenido que sea el debate, y también, por supuesto, tomar en cuenta algunas cuestiones del derecho de familia, como pueden ser la adopción, terminar con una adopción que es farragosa, que en muchos casos demora tiempos realmente vitales para el desarrollo de la criatura, y también y que genera de que, por ejemplo, haya personas que van a adoptar hijos a otros países, como pasó recientemente con Haití, cuando se podría hacer si acá hubiera una ley de adopción en vientre, o lo que se llama el parto anónimo. Y por supuesto también buscar en la educación sexual en los adolescentes, y también en que haya una responsabilidad a la hora de decidir la pareja, una responsabilidad por la procreación. La primera pregunta que se me ocurre es, como me quiero ubicar en la etapa anterior a la situación de vulnerabilidad en que se encuentra esa mujer que recurre a realizar un aborto, ¿qué es lo que hace el Frente Joven y cómo está constituido el Frente Joven? Sí, nosotros venimos trabajando hace 8 años porque empezamos a estudiar lo que es mortalidad materna en base a la discusión que ya se había abierto de aborto, y empezamos a ver cuáles eran los índices y las causas de mortalidad materna. En función de esto vimos que los factores que hacen que baje o suba la mortalidad materna es el acceso a la salud, la educación, infraestructura, cloacas, agua potable. Estos son los factores que hacen que la mujer no muera a la hora de tener un hijo. Entonces nosotros desarrollamos un programa que se llama Defensores de Mamás, en los cuales atacamos o intentamos paliar la problemática que tenemos en el país de mortalidad materna, que es muy grave. Y en esto nosotros lo que hacemos es una asistencia con las madres sábado a sábado, hacemos censos en distintos barrios vulnerables, invitamos a todas las madres, sobre todo madres adolescentes, que tienen un embarazo, y hacemos un seguimiento con ellos, donde reciben asistencia psicológica, médica, nutricional, y sobre todo lo que más necesitan es el valor afectivo, porque muchas de ellas viven en situaciones durísimas por distintas de violencia, las casas donde viven son muy precarias, y lo que le pasa a muchas es que durante los 9 meses no ven a ningún médico,
no los atiende nadie, nadie les pregunta cómo están, y esto es lo que les lleva a ir en condiciones terribles, realmente infrahumanas. Nosotros trabajamos en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, tenemos 4 centros, y aparte también estamos en San Juan, Mendoza, Mar del Plata, Tucumán, y hace 2 años trabajamos en Perú, Paraguay y Ecuador. La verdad que para nosotros fue muy exitoso, todas las madres terminan muy contentas, trabajamos mucho en la prevención, de la educación de esas mujeres y decir, bueno, que un poco se apoderen de su vida y sepan y ellas decidan su futuro. Porque las madres en situación de vulnerabilidad quieren tener a sus hijos, eso es uno de los primeros mitos que hay que derrocar, que esto no es una cuestión de necesidad de los pobres. Esto en verdad es una demanda de gente de mayor poder adquisitivo y se ven las encuestas de opinión que los que más quieren la ley de aborto sean en hombres de un alto poder adquisitivo, con lo cual saquemos el mito o el que lo diga que me diga dónde está y a quién le preguntó, que es un tema de los pobres. Cuando hablamos desde el punto de vista jurídico, y me tocó participar, y no quiero ser autorreferencial, hace unos años en un debate sobre el aborto eugenésico, y como yo decía, no hacía falta escribirse ni practicar ni tener ninguna creencia religiosa para defender estas posiciones de la vida. En ese sentido, recuerdo perfectamente que lo fincábamos en pilares jurídicos muy sólidos, como era la Convención de los Derechos del Niño, en el artículo, creo que en aquel momento era el 63 del Código Civil de la persona por nacer desde la concepción en el seno materno. 70. ¿No? Creo, pero bueno, no importa el número. ¿Era el 70 el viejo código? No, ahora en el nuevo código no, es el viejo. el 19. El 19, no, en el viejo era el 63, me parece. 63, bueno, sí. No importa. Y en el nuevo código es el 19, que todavía lo pone con mucha más firmeza porque habla que es persona por nacer desde la concepción, punto. Ni siquiera pone el seno materno. Con lo cual, yo creo que además todo lo que dicen los convenios internacionales me parece que habilitan a que uno vea un sustento jurídico muy sólido, ¿no? Vos como profesora de Derecho de Familia te lo pregunto. No, nosotros lo hemos hablado en realidad cuando fue el último debate, el último debate que se abrió en el marco de la Cámara de Diputados, que presidió en su momento Patricia Bullrich, y lo primero que me parece que habría que decir es que una de las cosas que a mí me alarman del debate actual es que se habla de un derecho al aborto, un poco lo decíamos antes de empezar el programa, cuando en realidad, como lo dijo muy bien Santiago, hablamos más bien de tragedias y de rostros humanos, ¿no? Más allá de la cuestión de fondo, que es la que me parece central y que el enunciado de derechos no nos tiene que desvirtuar el rostro humano sufriente, que veo completamente ausente de los proyectos en debate, lo cierto es que, lo dijimos ya en ese debate, para legalizar el aborto en la Argentina y ser coherentes tendríamos que reformar la Constitución. ¿Por qué? Y para eso con las mayorías calificadas de 3/4 de 3/4 que necesitamos en la Cámara. ¿Por qué? Porque tenemos no solamente el artículo, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Declaración Interpretativa Argentina, que fuerza a interpretar que la niñez comienza, es decir, la niñez comienza con la concepción, de acuerdo con el artículo 1, así como se lee para la Argentina en la Convención sobre los Derechos del Niño, que está incorporado a la Constitución Nacional, sino que además tenemos el 75, inciso 23, que obliga al Estado a políticas de protección social en función del niño durante el embarazo, o sea, el niño durante el embarazo, visibilizando que hay el niño del vientre de la madre. Además están los tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica. El Pacto de San José de Costa Rica establece en el artículo 4, y este es propio del sistema interamericano y hace mucho a nuestra identidad, que la vida comienza desde la concepción en general. Pero estamos hablando de que la Corte ha interpretado así invariablemente, es decir, hay una duda de qué es lo que se entiende por concepción, pero hablemos desde la implantación, en la peor de las hipótesis, estamos hablando de la implantación en adelante, es indudable que existe una vida humana, es decir, desde el punto de vista constitucional tendríamos que hacer una reforma constitucional con mayorías calificadas, pero luego tendríamos que reformar el Código Civil, por lo menos el proyecto de las 71 firmas no tiene en cuenta el artículo 19, que dice que la persona humana comienza con la concepción, pero tampoco tiene como en cuenta que según este código, ese niño desde el momento de la concepción es hijo y es hermano. Y tiene todos los derechos de una persona nacida, según el código. Tiene derecho a la herencia, tiene derecho subjetivo a reclamar daños y perjuicios, tiene derecho a los alimentos, tiene derecho a pedir la paternidad. El padre tiene derecho a impugnar la presunción de paternidad, el padre casado respecto a ese hijo. Es decir, es hijo y es hermano desde el momento de la concepción. Entonces, en ese sentido, yo creo que si queremos ser coherentes en este debate, tenemos que desarticular la legislación vigente que nos dice, sin lugar a dudas, que existe una persona humana y que esa persona humana es el hijo de la mujer que lo lleva y el hijo de un señor que lo engendró. Compartís que la ley de adopción
sería una ley de adopción mucho más ágil, contribuiría también mucho a solucionar estos temas. Y yo creo que ese es uno de los temas centrales, ¿no? Que hay, de hecho, una gran paradoja, ¿no? En parte de lo que decía Santiago surge. Nosotros tenemos una idea de que, en la medida de lo posible, hay que acompañar los proyectos parentales. En el derecho argentino hemos tratado de ver primero que los padres se hagan responsables de los niños que engendran. Padres y madres se hagan responsables de los niños que engendran. Lo engendraron, se tienen que hacer cargo y no hay excusas. La otra cosa que decimos es que en la medida de lo posible una persona no tiene que ver impedido su proyecto parental por las circunstancias trágicas que rodean ese proyecto parental, el Estado tiene que acompañar. Es lo que dice la Constitución en el 75, inciso 23. Tenemos esta idea de que el niño no debe ser separado de su familia de origen por nada del mundo. Pero después resulta que no puede dar en adopción la madre, que es lo menos, pero sí puede abortar al niño, que es lo más. Es decir, puede decir privar al niño de la vida, que es una decisión drástica, y no puede decidir dar al niño en adopción porque el Estado dice, no señora, cuídelo usted, no señora, cuídelo usted, no señora, cuídelo usted. Y se insiste, hasta 2 años a pesar de lo que dice la ley, y por prácticas sociales en el sentido de que hay una concepción casi antiadoptivista. Es decir, no hay que adoptar, porque está mal, porque los chicos tienen que criarse con sus padres. Pero después, paradójicamente, decimos, no puede dar en adopción, pero sí puede abortar. ¿Por qué no pensamos en proyectos en los cuales facilitemos la adopción para los tantos miles de padres que esperan años llegar a adoptar y les damos una solución feliz, tanto a las madres que ven que no se pueden hacer cargo de esos niños, como a los padres que los esperan? Algunos diputados hemos presentado un proyecto de defensa integral de la familia en ese sentido justamente y de protección de los niños y del niño por nacer. Realmente creo que habría que verlo con una visión mucho más amplia, mucho más globalizadora el tema y no verlo exclusivamente como el ataque a las consecuencias, sino las causas. Querías preguntar. No comparto esa interpretación constitucional, pero yo no estoy aquí para preguntar y no para opinar. Porque creo que ni la Constitución ni los tratados internacionales fijan una política criminal. De hecho, la Constitución no establece que deba fijarse en ningún delito, eso queda deferido al legislador. Así que ni siquiera el homicidio está previsto en la Constitución. Pero es una opinión mía que no importa. Ahora, ¿cómo no importa? Importan todas las opiniones. En este momento, porque ellos son en este momento las estrellas con los que ponemos el foco, porque son los invitados. Sí, y es de buenos anfitriones. No, pero es bueno que la opinión de todos, Osvaldito. Pero vos hablabas de la vulnerabilidad, y es cierto, tradicionalmente los pobres tienen más hijos que los de clase media y ricos, así que no hace falta quizás indagar demasiado en eso. Ahora, hay muchas mujeres que no son vulnerables, que son de clase media, profesionales, que conocen bien las consecuencias de sus actos y que por algún descuido han quedado embarazadas y no es que no solo no quieren tener al hijo, no quieren desarrollar el embarazo. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal. En ese caso, ustedes entienden que, digamos, está bien obligarlas a hacerlo y que además, por haber cometido un delito, deberían ir a la cárcel. No, yo no dije eso. No, vos no dijiste, estoy preguntando. Igual, te reformulo igual. Yo me gustaría tener derecho a réplica después. Lo tenés ampliamente. Te reformulo. Si una madre viene con su hijo de la mano y te dice, yo no lo quiero, vos decís, esa persona está en sus capacidades, tiene una integridad física y psíquica, o decís, es una persona que está muy mal y hay que ayudarla. O sea, vos decís, entonces, a lo que voy es, que toda la tragedia de tener un hijo no deseado, eso nadie lo pone en discusión. Lo que se pone en discusión es la salud, primero, el derecho que tiene ese hijo, esa persona de nacer. Y por el otro lado, la asistencia a la mujer. Porque la ley de aborto no plantea ningún tipo de acompañamiento, de asistencia a esa mujer. Lo que plantea es que vaya, se haga el aborto y vuelva a su situación. Claramente tiene un episodio traumático. Entonces el eje de la cuestión está en si te sacás a tu hijo de encima, va a ser una solución. Y eso claramente es una tragedia. Y esa persona, que es un momento muy duro y muy difícil, lo que hay que hacer con esa mujer es ayudarla, acompañarla, asistirla. Con una operación no se soluciona. Ahora, la mujer te podría decir, yo no quiero que me acompañe el Estado, no sea paternalista.
Sí, te lo podría decir. Entonces, a lo mejor por ahí tendría que ver esta otra parte de la historia, que es lo que vos decías, en realidad los derechos humanos no se meten con política criminal, y más o menos, porque en realidad cuando vos definís en positivo, también estás diciendo algo en negativo. Un filósofo italiano, que es muy gracioso porque participó, primero fue actor, participó en una serie de películas de Pier Paolo Pasolini y después hizo filósofo. Él dijo una cosa muy interesante, se llama Giorgio Agamben. Él dijo una cosa muy interesante. Él contaba los casos durante la época del gobierno de Hitler en Alemania, en el cual justamente se regulaba el aborto de una manera doble. Para las mujeres arias estaba penalizado y para las mujeres que no eran arias no había pena por abortar. Entonces él decía, recuperando una imagen del derecho romano, que cuando la muerte de una persona no tiene pena, esa vida no vale nada, o vale menos que la vida de la persona por la cual el derecho asigna una pena. Y eso significa un tratamiento discriminatorio en el cual el derecho dice una vida vale más que otra. Ahora, yo te insisto, como te decía Osvaldo antes de empezar el programa, para mí no es un debate de despenalización. Fíjate que no estamos hablando de modificar el Código Penal y de quitar la pena para la mujer y yo estaría 100% de acuerdo, la mujer que ni siquiera pudo consentir el aborto porque estaba desbordada, porque estaba angustiada. Tenemos fallos de la Corte Interamericana. Cuando no se puede consentir no hay delito. No, espérame, ahora, hablemos del caso de la mujer que lee el proyecto del código. No, pero por eso, lee el proyecto del código y fíjate que no hay ninguna modificación al Código Penal. Planteemos como hipótesis un proyecto de despenalización. Pero no es el proyecto que estamos discutiendo, en Argentina. Yo creo que es un error. O sea, es un proyecto hipotético posible, pero no es el proyecto que estamos discutiendo. El proyecto que estamos discutiendo es de legalizar sin ninguna causa hasta las 12 semanas. Sí, 12 o 14. Entonces 14 semanas, perdón. 14 semanas, con lo cual no es que estamos hablando de modificar el Código Penal, estamos hablando de crear un derecho subjetivo a abortar. Para cualquiera, no para la mujer que tiene esto, que tiene lo otro, la mujer que fue violada, donde el que la violó nunca va a aparecer. Sigue siendo una modificación al Código Penal. No, sigue siendo una modificación. No, lee el proyecto, vas a ver que no. Es una cuestión semántica. No es una cuestión semántica, es una cuestión de los que lo proponen. Los que lo proponen no quieren. No, por el amor de Dios, es simplemente aclarando lo que no está, porque es interesante ver lo que estamos debatiendo. Si hay una conducta punible y pasa a no ser punible, se ha despenalizado. No, vuelvo a decirlo, es distinto. Se está creando un derecho. No es lo mismo decir, si vos robás no tenés pena, que decir tenés derecho a robar. No es lo mismo. Pero además de eso, lo que estamos discutiendo en la Argentina... Y por dudoso, eso, es bastante dudosa es completamente distinto esa decir, distinción. Porque en un caso vos estás diciendo, es un delito pero no lo penalizo, en el todo, otro caso estás diciendo... todo lo que está prohibido está permitido. En el otro caso estás diciendo algo mucho más dramático. Artículo 19 de la Constitución. Sí, pero acá estás diciendo algo más dramático. Acá estás diciendo que está bien. Pero no quiero seguir esto que puede ser hasta un poco semántico. Pero es que no, es que es interesante clarificar, es interesante clarificar cuál es el objeto del debate, porque no estamos hablando de despenalizar, caso en el cual muchos estarían de acuerdo. Estamos hablando en crear un derecho subjetivo. Me retiro porque yo creo porque yo recién estaban pasando las imágenes justamente de la marcha del otro día, aborto legal, seguro y gratuito. O sea, es como que estamos hablando del derecho a abortar, y eso me parece a mí realmente hasta que va contra los principios elementales del derecho. Y aparte esa marcha, además de todo, mezcló, porque yo he ido a las marchas anteriores de Ni Una Menos, hemos implementado durante mi gestión en el gobierno de la ciudad todo el tema de las tobilleras electrónicas para impedir la cercanía, generar interdicción de cercanía con el hombre violento hacia la mujer, y esas marchas se han ido, pero esta marcha fue bastardeada, porque esta marcha se habló en contra del gobierno y no era ya ni la paridad salarial, ni era tampoco Ni Una Menos, ni era el femicidio, era aborto legal, seguro y gratuito. Y encima de esto salieron con consignas como aparición con vida de Santiago Maldonado. Me parece que y a mí lo que me alarma, Jorge, en ese sentido, ese mismo sentido es lo que dice el proyecto respecto de la situación de la mujer que es abusada y pide el aborto por haber sufrido un abuso, que no hay ninguna respuesta. Es decir, claro, este proyecto de aborto para mí lo que hace es rodear a la mujer que pretende el aborto de soledades. Porque la mujer que ha sido abusada, la niña que ha sido abusada por su padrastro, como muchos de los casos que discutió la Argentina, hoy en día se le va a practicar el aborto y la persona que la abusó va a salir libre. Porque no es necesario ni siquiera investigar. Simplemente se le practica el aborto, se borra de la historia el embarazo y la niña queda sujeta eventualmente a futuros abusos que se reiteran, como ha pasado con el caso Fall, en donde el abusador está libre.
Es decir, el caso Fal, exactamente. el abusador está libre. Entonces, hasta donde yo sé, hasta la última vez consulté, seguía libre. Entonces, la niñita fue abusada durante 2 años y pico y resulta que después el abusador está libre y este proyecto lo que hace es sellar la historia del abuso. Es decir, sellarle y dejarle las manos libres al abusador. Lo cual me parece... El debate vamos a tener que seguir profundizándolo. No se nos escapa a ninguno de nosotros que la práctica del aborto existe, que su ejercicio en forma clandestina puede traer graves consecuencias para la salud, pero este problema me parece que no se soluciona matando a un ser absolutamente indefenso, sino que se soluciona, como dicen ustedes muy bien, con un sistema... Una asistencia integral a la Una mujer asistencia integral, no, y aparte esos 3 puntos que ustedes La también... adopción también. No, los que ustedes ponen muy claramente que son un sistema para prevenir con la educación sexual, para darle contención con la adopción y un sistema de salud digno para vivir. Ahora, perdón, en cuanto a lo que dijiste de la adopción, estoy plenamente de acuerdo porque lo que necesitamos, más allá del tema del aborto, sí o no, es facilitarlas de todas las formas posibles. La Argentina, sabemos todos, te conocemos, yo tengo amigos que han luchado años por y nos hicieron creer que con el nuevo Código Civil se facilitaba. Yo creo que es una... para mí el aborto es una solución falsa, retrógrada y sobre todo, no le van a gustar esto a los feministas que lo digan, es una solución machista justamente. Prueba al canto lo que decimos, que la gran mayoría en los proyectos hay una gran cantidad... Sí, son hombres. La mayoría son hombres. Que lo firman. Vamos a seguir trabajando este tema y discutiéndolo porque me parece que es un tema que merece un debate amplio en la sociedad, no solamente en la Cámara de Diputados, sino que desde el punto de vista bioético, desde el punto de vista de asistencia social y jurídico. Vos tenés una gana de hablar, Úrsula. No, porque hay una cosa que la tengo acá metida, que no la puedo aguantar, que el proyecto habla de la mujer discapacitada, de la maternidad de la mujer discapacitada. Una mujer discapacitada está embarazada y un allegado puede consentir por ella para que se le practique un aborto. Me parece como de una crueldad indecible. Yo no puedo entender cómo pudieron tratar a la dignidad de la mujer discapacitada embarazada de esa manera, bastardearla de esa manera, porque un allegado ni siquiera está designado por el juez. Un allegado es un allegado que viene y dice, esta mujer no puede consentir, entonces yo decido que no tenga el hijo, pero que no tiene derecho a ser madre porque es discapacitada. O sea, eso me parece como el culmen de la crueldad. Allegado. Es la victoria de una sociedad machista, Úrsula. Por eso digo, a mí el proyecto me parece de una crueldad en su conjunto que es indecible. Por eso, perdón, pero eso no me lo podía callar. No, pero no vamos a... te vamos a invitar porque va a dar para mucho tiempo y te digo, me encanta que lo defiendas con esta vehemencia porque realmente me pasa a mí también y le pasa a Santiago. Duele. Estamos trabajando en este tema juntos. Nos pasa que una vez es como que se subleva contra esto. Por eso decimos que es, contrariamente a lo que piensan las feministas, es fuertemente machista. Y vamos a una pausa cuando volvamos a temas a lo mejor que no tienen la profundidad que el que abordamos, pero que hacen a nuestra realidad local e internacional. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Se cumplen hoy 5 años de un papado histórico. El tema merece una consideración mucho más exhaustiva de la que lo vamos a hacer en estos breves instantes. Señalar la emoción que nos embargó aquel 13 de marzo cuando Jorge Mario Bergoglio fue ungido papa. Y más allá que muchas veces con una visión quizás un poco pueblerina, haya
en algunos sectores de nuestra sociedad que se lo discuta, su presencia en el ámbito, en el Concierto de las Naciones, ha sido sobresaliente desde todo punto de vista, como un constructor de la paz, de aquello que él llamaba la proximidad, sentir al hermano o al prójimo como a uno mismo, hasta el adoptar el nombre de Francisco, el santo de los pobres, el santo del medio ambiente, el santo de la naturaleza, adoptar ese nombre y seguir firme en lo que la Iglesia desde la encíclica Rerum Novarum consideró la opción por los pobres. Y por el otro lado también, con la Laudato Si, demostrar claramente su preocupación por el cuidado de la casa común, por el planeta. En el próximo programa seguramente lo vamos a desarrollar con más amplitud este tema, pero no quería dejar pasar esta mención. Italia, elecciones y un tembladeral. Sí, recordemos que Italia, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo una época de prosperidad y estabilidad y se formaban coaliciones alrededor de la democracia cristiana para evitar el triunfo del Partido Comunista Italiano, que era muy importante. Esto explotó con el operativo Mani Pulite en los 90, cuando eso llevó a una vasta red de corrupción que involucraba prácticamente a todos los partidos. Estalló el sistema de partidos, Berlusconi ganó protagonismo, gobernó muchos años, y Berlusconi también cayó víctima de las investigaciones judiciales por escándalos de su vida privada. Ahora, digamos, la antipolítica y la situación económica más bien delicada hace que partidos antisistema, como este del Cinque Stelle, el elemento 5 estrellas de un cómico, Beppe Grillo, haya ido creciendo y domina, de acuerdo a las últimas elecciones, todo el sur. En el norte, la coalición de centro-derecha que une a Forza Italia, el de Berlusconi, con la Liga del Norte, que es el partido, podemos decir, contra los inmigrantes, triunfó, y dentro de esa coalición triunfó particularmente este último partido. Con lo cual Berlusconi ahora aparece como un moderado. La Unión Europea lo mira como el hombre más razonable y muchos italianos también, pero quizás llegó su ocaso. Ahora, se va a poder formar, ninguno tiene la mayoría, es un sistema parlamentario. ¿Cómo van a coaligarse para formar un gobierno? El antisistema de Beppe Grillo con el también, de alguna forma, antisistema nacionalista xenófobo de la Liga del Norte. Complicado. Tiembla Europa. Qué ejemplo el de Chile el domingo. La verdad que nos dio envidia a todos ver a esa presidenta, Michelle Bachelet, entregándole los atributos del mando a Sebastián Piñera, el presidente. Sí, una curiosa alternancia, ya digo, Bachelet-Piñera, Piñera, exactamente. Pero con institucionalidad, con alternancia, con respeto. Yo creo que la presencia de Mauricio Macri ahí fue central, como un gesto de hermandad hacia nuestros hermanos chilenos. Y también yo creo que Mauricio Macri en ese momento de haber sentido como nosotros una sana envidia de que hubiera habido una transición ordenada y no el papelón mundial al que nos sometió Cristina Fernández de Kirchner con su tosudez, su capricho de no querer entregar los atributos del mando. O sea, no reconocer la legitimidad. No reconocer la legitimidad de Mauricio Macri como presidente de todos los argentinos. Y nos vamos hasta el próximo martes si Dios quiere. Chao.